Cuando el Señor quisiere volver, la cautividad es Cuando el Señor quisiere volver, la cautividad es como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa. Amén. Quisiera que mantuvieran sus Biblias abiertas en este pasaje de Éxodo. Éxodo capítulo 6. Y siempre que estudiamos el Antiguo Testamento, lo maravilloso de estudiar el Antiguo Testamento es que hay muchas similitudes entre el pueblo de Israel y la iglesia, entre los creyentes del Antiguo Testamento y los creyentes del Nuevo Testamento. En este caso, estamos pensando en Israel como un pueblo de esclavos. Y yo estaba viendo hace poquito un comercial de Netflix. Pasaron una serie corta, creo que de 3 capítulos, sobre Moisés, sobre el Éxodo. Y me llamó mucho la atención algo que yo siempre he enseñado, es de que para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, se necesitaba un espíritu libre, es decir, alguien que se sintiera libre y que viviera libre. El pueblo de Israel estuvo siglos esclavo, estuvo más de 400 años desde que entraron los familiares de José, siendo 70 o 75 personas las que entraron a Egipto, hasta el tiempo de Moisés, 430 años, de 75 personas pasaron a más de 2 millones de personas, todo un pueblo. Y algo que se mencionaba en esa serie también es que alguien que tiene un espíritu de esclavo, alguien que ha vivido toda su vida en esclavitud, es una persona que siempre se está quejando, siempre está viendo las cosas negativas, siempre está viendo limitaciones, no se extiende a lo más adelante. Y Dios usa a Moisés, un hombre del mismo pueblo de Dios, pero que Dios le dio el privilegio de ser libre y de ser criado como hijo de la hija de Faraón, como príncipe de Egipto. Y aunque a los 40 años tuvo que huir porque se había descubierto que había matado a un egipcio, él no experimentó una vida de opresión como la experimentó el pueblo de Egipto. Y vemos a través de esos siguientes 40 años en el desierto cómo vez tras vez el pueblo de Israel se quejaba. No tenemos agua, no tenemos carne, no tenemos comida, nada más puro maná, nada más esto. O sea, siempre quejándose. Y Moisés quebrándose la cabeza diciendo: Señor, me van a apedrear, Señor, me van a matar. Estas personas son difíciles y todo ello. Entonces, algo que nos puede ayudar de este capítulo es ver cómo Dios se manifiesta. Yo en la introducción pongo lo siguiente: nosotros, al igual que el pueblo de Israel, podemos fácilmente olvidar su palabra y sus promesas. Cuando las cosas se ponen crueles y oscuras en nuestro caminar, olvidamos fácilmente cómo Él ha actuado en el pasado. Y al olvidar la fidelidad de Dios en el pasado, nos congelamos en el presente, sin ver claro el futuro. Por eso el Señor nos recuerda vez tras vez
es su maravilloso nombre. Cuando pensamos en el nombre de Dios, pensamos en el carácter de Dios, en quién es Dios. Y fíjense bien, muchas veces cuando pensamos en Dios, pensamos en qué hace Dios. Pero Dios quiere que por un lado pensemos en quién es Él y no tanto, o no siempre, o no nada más en lo que Él hace. Algo que meditábamos en el estudio bíblico hace rato es que cuando Jesús sana a la hija de Jairo, a esta niña de 12 años, dice o da una orden a veces incomprensible. Él le dice a la familia, no le digan a nadie lo que acaban de ver. Y tal vez uno dice, pero si Él se quiere dar a conocer, si Él quiere que todo el mundo sepa quién es Él, ¿por qué quedarse callado? Y la clase decía algo interesante, por eso ya no me metí mucho en eso, pero la clase decía que muchas veces se puede malinterpretar o se malinterpretaba quién era Jesús por lo que hacía. Es decir, daba de comer, proveía necesidades, hacía milagros, sanaba enfermos, oprimidos del corazón, del espíritu, y muchas veces se puede ver nada más a Dios como un milagrero, como alguien que puede solucionar sus problemas, y Jesús quería ser conocido por quién es Él, porque lo que hace es importante. Pero si nada más nos enfocamos en lo que Él hace, cuando no haga, nos frustramos, nos desesperamos, nos angustiamos pensando que Él ya no tiene poder, o que Él ya no está, o que Él ya no actúa, o que Él no nos ama, o que nos está castigando, en fin. Entonces, es muy interesante que en este pasaje, acuérdense el contexto histórico, Israel está esclavo, todavía no han sido liberados, todavía no han visto el Mar Rojo abierto, todavía no han salido con todo y poder en las plagas y todo esto, están esclavos y Dios quiere darles confianza, Dios quiere revelarse a ellos. Así que yo saqué 3 pensamientos, se los quiero dejar. Al título de este mensaje le puse: Dios nos revela su nombre para recordarnos. ¿Qué cosa nos quiere recordar? ¿Por qué Dios quiere decirnos su nombre? ¿Qué cosas quiere que Él tengamos presente, que recordemos? Vean lo que dice el capítulo 6, versículo 1. Entonces, el Señor le dijo a Moisés: ahora verás lo que haré al faraón. Cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Versículo 2. Dios también le dijo: yo soy Yahvé. Otras versiones dicen: yo soy Jehová. Y otras versiones dicen simplemente: yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, que significa Dios Todopoderoso. Pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahvé, y reafirmé mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán, donde vivían como extranjeros. Entonces, basado en este pasaje, dice, donde no les revelé mi nombre, Yahvé, sino que hasta ahora lo estoy haciendo, les estoy revelando mi nombre. El primer pensamiento que les quiero dejar es el siguiente. Él quiere que recordemos que Él es el Señor, que es el Señor que guarda su palabra. Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado promesas, y al darnos su nombre, Él nos está diciendo: yo cumplo con lo que prometo. Y en los versículos del 1 al 4 que acabamos de leer, dice: miren, antes no me conocían como Yahvé,
No me conocían como Jehová, me conocían como El Shaddai. El Shaddai. Y sí, la mayoría de los comentaristas dicen que El Shaddai significa Dios Todopoderoso. Sin embargo, es un poco incierto el significado literal de este nombre. Algunos comentan, como Motier, él comenta que dice que el Shaddai puede significar el Dios suficiente, el Dios que es suficiente, el Dios que es suficiente para cualquier necesidad, para cualquier situación. Y este nombre, Jehová o Yahvé, apunta hacia el pasado. Porque fíjense, cuando en Éxodo 3 Moisés le pregunta, y si me dicen cuál es tu nombre, ¿qué les voy a decir? Diles que Yahvé te está enviando, diles que Jehová te está enviando. Y otra traducción dice, diles que yo soy, te está enviando. Y la palabra yo soy, después se dice, yo soy el que soy, es el que siempre es. Dios no tiene pasado, no tiene presente y no tiene futuro. Sin embargo, ha actuado en el pasado, ha actuado en el presente y seguirá actuando en el futuro. Estos tres pensamientos tienen que ver con pasado, presente y futuro. Y en el pasado, ¿qué hizo Dios? Pues Dios dio su palabra, Dios dio sus promesas. Es muy interesante que tanto Abraham como Isaac, como Jacob, dice el escritor de Hebreos, no vieron completamente las promesas cumplidas, sino que dice que las saludaron, yo me los imagino así, saludando a las promesas de lejos. ¿A qué me refiero con esto? A que Abraham le dijo, Abraham, deja tu tierra, deja a tus parientes y yo te voy a sacar y te voy a dar una tierra inmensa, una tierra donde fluye leche y miel, y haré de ti una nación grande. Es muy interesante que en los 140 y tantos años, o no recuerdo ahorita cuántos años vivió Abraham, tal vez 170 y tantos años, Abraham nunca vio una nación grande. Nunca, aunque pasó por ella, nunca construyó una casa, y siendo un hombre muy rico, nunca construyó una casa en la tierra prometida. De hecho, existiendo ya casas y la gente haciendo casas en aquel tiempo, Abraham dice que vivía en tiendas. Y fíjense bien, no por pobre, vivía en tiendas porque andaba moviéndose, se andaba moviendo de aquí para allá. Pero Abraham, aunque no vio, dice la Biblia, le creyó a Dios. Y porque le creyó a Dios, Dios se lo tomó como justicia, Dios lo justificó por la fe. Abraham creyó que iba a tener un hijo, y un descendiente que le iba a dar una nación grande, y nada más vio al hijo y con trabajo vio a los nietos. Conoció a Esaú, conoció a Jacob, pero Abraham no vio más allá de eso. Pero ¿qué pasó con Jacob? ¿Qué pasó con Isaac? Bueno, Isaac también le creyó a Dios. Él tampoco vio la tierra y tampoco vio una gran descendencia. Sin embargo, ya de un solo hijo pasó a dos. Tuvo a Esaú y tuvo a Jacob. Jacob abrazó esa promesa, dijo, Dios prometió, Dios dio su palabra, le creo a Dios. Y fíjese, tan le creo a Dios, que cuando él fue a Egipto a ver a su hijo José, y ya fueron como un grupo de personas, de 70 o 75 personas, dependiendo de qué pasaje de la Biblia leas, él le hizo jurar a su hijo.
José y le dijo, por favor, hijo, yo voy a morir en Egipto. Pero Dios prometió una tierra. Dios nos prometió una tierra. En esa tierra está enterrado mi abuelo Abraham. Está enterrada mi abuela Sara. Está enterrado mi papá. Está enterrado mi mamá. Están enterrados nuestros antepasados. Por favor, José, no permitas que mis huesos se queden en Egipto. Cuando Dios los saque, llévame. Y simbólicamente hablando, aunque él ya estaba con Dios, agarraron sus huesos y se los llevaron. Y tan José lo creyó que José le dijo a sus descendientes, cuando Dios los saque, agarren también mis huesos y llévenme a la tierra que Dios prometió. Eso es creer en la palabra de Dios, y Dios cumplió. No cumplió en el momento, pasaron siglos. Es más, Moisés ni tan siquiera pisó la tierra, sino que dice la Biblia, la vio de lejos. Pero Moisés creyó, y eso es el Dios suficiente. Algunos dicen que el Shaddai viene de Shad, no lo estoy afirmando, es una versión, ¿verdad? Pero dicen que el Shaddai viene del término Shad, y Shad en hebreo significa pecho, y es como el bebé que se aferra al pecho de su mamá, y mamá extrae leche y queda satisfecho. Dios está diciendo, si tú dependes de mí, serás una persona satisfecha, una persona que me veas como el todo suficiente, como aquel que está contigo y que te guardo, que te protejo. Así que cuando pensamos en Dios, debemos de pensar en alguien, viendo el pasado, en alguien que promete, nos da su palabra y cumple su palabra, guarda su palabra, y nosotros podemos confiar en él. Si Abraham creyó, si Isaac, si Jacob, si José, si todos aquellos grandes hombres creyeron y no vivieron en plenitud esas promesas, nosotros debemos de seguir creyendo, porque ya las hemos visto en Jesucristo, y porque Jesucristo prometió grandes cosas, y nosotros vamos a recibir todas esas cosas. Así que, cuando pienses en el pasado, piensa en todo lo que Dios ha hecho. Hace rato platicábamos también en el estudio. No olvidemos todas las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. No olvidemos ninguno de sus beneficios, dice el Salmo 103, versículo 1. No olvidemos todo, por lo tanto, bendito sea el nombre del Señor. Él guarda su palabra en el pasado. Pero que el siguiente pensamiento, el segundo pensamiento que les quiero dejar es el siguiente. Al pensar en el nombre de Dios, pensemos o recordemos que es el Señor que nos acompaña en el sufrimiento. Nos acompaña en el sufrimiento. Yo compartía ayer con los adultos mayores allá en Juárez, yo compartía lo siguiente. El cristianismo, si pensamos como en una religión, el cristianismo es la única religión donde Dios nos promete: vas a pasar sufrimientos, pero yo te voy a estar acompañando en medio de los sufrimientos. Es decir, tú padeces y yo me compadezco. Dios es poderoso para librarnos del sufrimiento, y de hecho nos libra de muchas cosas dolorosas y terribles, pero en su provisión, en su providencia, Él permite. No es que Él se goce, no es de que Él quiera, pero Él permite que tú y yo atravesemos por valle de sombras de muerte. Él permite que a veces atravesemos por el dolor. Pero lo que sí nos asegura es que en el presente, cualquier cosa que estemos viviendo, y por eso a veces anhelamos el futuro, y anhelamos y pensamos y confiamos
que lo mejor está por venir, ¿verdad? Pero en el presente estamos luchando. Estamos luchando con cosas que pasan en México. ¿Por qué? Porque tenemos amigos en México, tenemos familiares en México, tenemos hermanos en Cristo en México, y nos duele las terribles situaciones que están pasando simplemente en la Ciudad de México. En la Ciudad de México está habiendo problemas de agua. Se tiene que hacer una reestructuración y hacer algo muy fuerte para proveerle de agua a millones y millones de mexicanos que viven allá. Pero algo terrible que ha pasado también últimamente, además de que hay escasez de agua, en la delegación Benito Juárez, donde hay varias colonias. La colonia del Valle, la colonia de Nápoles, varias colonias, ahorita no recuerdo todos los nombres de esas colonias. Está habiendo fuga de como de aceite, como de derivados de hidrocarburos. Y la gente de repente se bañaba o usaba agua y decía, esta agua huele a gasolina, huele mal. Entonces, no pueden usar esa agua. Y ahora el ejército y ciertas autoridades están mandando camiones especiales para purificar el agua, donde llenan, en cada minuto llenan no sé cuántos garrafones para proveerle a la gente de agua. Y hasta la fecha no hay respuesta de cuándo se va a resolver eso. O sea que además de falta de agua, hay agua contaminada. Entonces, el escuchar esas cosas, el saber de amigos que viven en esa área, el saber que la gente está batallando, duele. Y a veces las palabras que salen de nosotros, que a veces suenan huecas, pero que Dios le dice al pueblo es, yo voy contigo, yo te acompaño. Vean lo que dice versículos del 3 al 5. Dice así, me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso, pero a ellos no les revelé mi nombre Yahvé, y reafirmé mi pacto con ellos mediante el cual prometí darles la tierra donde vivían como extranjeros. Y luego dice algo muy importante, puedes estar seguro, puedes tener la seguridad de que he oído los gemidos de los israelitas que ahora son esclavos de los egipcios y tengo muy presente mi pacto con ellos. Dios nos dice a cada uno de nosotros, cada vez que clamas a mí, cada vez que gimes por el dolor, por la angustia, por el sufrimiento, puedes tener la seguridad de que oigo, de que estoy al tanto. A veces, y suena repetitivo esto, y suena a veces contradictorio de cristianos esto, pero a veces, como el salmista, estando orando, decimos, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿me estás oyendo? Dios, ¿estás al tanto de lo que estoy viviendo? ¿Vas a hacer algo, Dios? Porque ya ha pasado mucho tiempo. ¿Vas a responder, Dios? Y Dios nos recuerda en su palabra, ten la seguridad de que oigo tu gemido. Ten la seguridad de que estoy contigo. La palabra compadecerse es la que se encuentra en 2 Corintios capítulo 1. Es la misma palabra de padecer con uno. Cuando Dios se compadece de tus sufrimientos, de tu dolor, de tu frustración, de tu angustia, significa que Él pasa por lo mismo contigo. Dice, cuando pasares por las muchas aguas,
allí yo voy a estar. Yo estaré contigo. Cuando atravieses por el fuego, allí yo voy a estar. Yo te acompañaré. Cuando andes por el valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Así que, ¿qué podemos decir del presente? Mientras vivimos en este presente, mientras vivimos en el clamor, mientras vivimos en este anhelo que habla Romanos capítulo 8, que tanto la creación como nosotros los creyentes, dice, gemimos, anhelamos ser liberados. Dios dice, yo voy contigo. Yo ten la seguridad, te oigo. Ten la seguridad, he visto tus lágrimas. Ten la seguridad, no soy insensible a lo que estás pasando. Tal vez tú dices, Señor, pues no se nota. No se nota. O sea, te he pedido por la jefa que tengo, por el jefe que tengo, que los desaparezcas y no se nota. Siguen ahí. Y Dios nos dice, ten la seguridad. Te he oído. Voy contigo. En el presente Dios nos recuerda, yo te acompaño. El nombre Jehová, el nombre Yahvé es yo soy. Para ti lo que tú necesitas en este momento. Piensa en cualquier cosa. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Es como, perdón por la comparación, pero hay personas que dicen, cualquier situación, una aspirina. Es muy interesante que decían que la aspirina era la medicina milagrosa, ¿no? Oye, me está pasando esto, tómate una aspirina. Me está pasando esto otro, una aspirina te va a ayudar. Esto, una aspirina. Bueno, en México decían el mejoral. Mejor, mejora, mejora. Entonces, pero Dios no es una pastilla. Dios no es un medicamento que te trae alivio unas cuantas horas. Dios es el que te acompaña, nos acompaña y debemos de abrazar esto. Debemos de, como dice el Señor, ten la seguridad. Yo creo que los israelitas decían, pues no lo veo, Moisés. Desde que llegaste, desde que te apareciste, desde que nos prometiste libertad, la cosa está peor. Porque nos están cargando la mano los egipcios. Y todavía le decían a Moisés, que Dios juzgue entre tú y nosotros, ¿no? Y Moisés, ay Señor, ¿para qué me mandaste? Y Dios le dice, dile a los israelitas, yo soy Jehová, yo soy Yahvé, que me conozcan como eso, como quien soy, y los acompaño en el presente. Y obviamente esto nos lleva al último punto. El tercer pensamiento es que el nombre del Señor nos recuerda que es el Señor que nos libera y nos llevará a casa en cuanto al futuro. Si en el presente Él nos acompaña, en el futuro Él nos va a liberar de todas estas cosas que nos oprimen y promete llevarnos a casa. Vean lo que dice versículos del 6 al 8. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, yo soy Yahvé. Te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré, puras palabras en futuro. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío, serás mi propiedad y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor, tu Dios, quien te ha liberado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como una posesión o herencia exclusiva. Yo soy el Señor.
Eso lo hizo con Israel, eso lo hizo con Israel en Egipto, pero ¿qué tiene que ver contigo y conmigo? Bueno, nosotros todavía batallamos contra el pecado. Nosotros todavía batallamos con luchas, batallamos con injusticias, batallamos con opresiones, batallamos con cosas que no nos gusta que pasen. Estamos orando y vemos la situación tensa que hay entre Israel e Irán. Esas amenazas de bombardeos, esas amenazas donde Estados Unidos le dice a Irán: no te atrevas a tocar a Israel, no te atrevas porque te la vas a ver conmigo. Pero Rusia no se queda callada, dice: sí, pues le entramos nosotros, y China también le va a entrar. Entonces es algo que uno dice: wow, Señor, estas palabras, estos rumores, estas situaciones afectan no solamente lo político, afectan la economía. Las cosas empiezan a subir de precio, las cosas empiezan a escasear, y tal vez uno diga: pero si yo no estoy allá. Bueno, pero todo eso afecta a nivel mundial. Y Dios nos dice: yo te voy a liberar. Te voy a liberar de todas estas cosas. Luego dice: yo te redimiré. Es una palabra muy hermosa, la palabra redimir. La palabra redimir viene del término Gaal. Y la palabra Goel es la palabra que se traduce como redentor. Y prácticamente esta palabra Gaal o Goel significa pariente de sangre. Pariente de sangre. Cuando dice yo te voy a redimir, es que Dios, siendo Dios, se hizo como nosotros, se hizo nuestro pariente de sangre. Nació entre nosotros, pero no nada más nació entre nosotros, sino que derramó su sangre en la cruz. Hace poco lo acabamos de recordar, de conmemorar esto, la muerte de Cristo. Él se hizo nuestro pariente y pagó nuestro pecado, nuestra condenación en la cruz, derramando su propia sangre. Pero el pariente y el redentor no nada más hacía eso. El pariente o el redentor debía tener la capacidad y los recursos para pagar cualquier deuda. En la antigüedad, uno que se endeudaba caía esclavizado. Y nosotros nos endeudamos con el pecado, con la maldad. Éramos esclavos del pecado. Cristo pagó. Como dice el apóstol Pedro, no nos rescató o no pagó un precio o con cosas corruptibles como lo que nuestros padres nos heredaron, sino que como el oro o la plata, sino que con su sangre Él pagó nuestra libertad. Así que Él nos libera, y no solamente nos libera, Él dice: yo te voy a llevar al lugar que te prometí. En el caso de Israel, dijo: yo te voy a llevar a la tierra prometida. En el caso de nosotros, yo te voy a llevar a la gloria. La gloria te espera. La gloria estando en mi presencia. Yo en medio de mi pueblo. Ustedes van a ser mi propiedad. Son míos. Son de mi propiedad. Yo voy a ser su Dios. Ustedes van a ser mi pueblo. Así que en el futuro podemos decir con toda confianza, aunque haya amenazas y rumores de guerra, podemos decir: lo mejor está por venir todavía. Lo mejor para el creyente, lo mejor para aquellos que confiamos en el Señor, está por venir. Así que mientras tanto, ten la confianza que aunque estás sufriendo, Él va con nosotros. Él es testigo. Él es testigo de cada cosa que tú y yo pasamos. Y Él no se va a quedar con los brazos cruzados. Ten, como dice aquí, la seguridad. Ten la certeza, ten la seguridad de que yo soy el Dios que controla y que guarda su palabra en el pasado, que te acompaña en el presente
y que te dará cosas maravillosas en el futuro. Concluyo con lo siguiente. Dios quiere que renovemos nuestra relación con Él. En medio de las circunstancias que vivimos, Él quiere fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Él. Créeme, amigo, amiga, créeme, Dios quiere renovar, fortalecer nuestra fe. Es por eso que su nombre es muy importante. Yo antes en las tareas que me dejaban en el seminario, no decía, ¿por qué me ponen tantos nombres de Dios? Y nos decía el profesor, y define qué significa el Shaddai, y define qué significa el Elión, y define qué significa el Rafa, y define esto, y define esto. Y lo hacía como una tarea. Estaba yo matándome en las madrugadas escribiendo qué significaba cada una de esas cosas, para después entender que no hay nada mejor como conocer a Dios como Él es. Y la manera en que les podamos conocer es dándonos su nombre. Dándonos su nombre. Antes me conocieron como el Shaddai, el Dios suficiente. Ahora me van a conocer como el que está con ustedes, el que les acompaña, el que tiene una relación íntima, personal con ustedes. Antes yo me comunicaba a través de una nube, a través de un tabernáculo y fuego. Ahora me comunico contigo, dentro de ti. Estoy contigo, te acompaño en cada situación. Debemos recordar quién es Él y lo que es capaz de hacer. El salmista, conocedor de Dios, decía en el Salmo 73, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? ¿A quién tengo? O como respondiera Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias por este día. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. Gracias, Señor, porque somos conscientes de que varios de los que estamos aquí no estamos viviendo situaciones totalmente fáciles o totalmente gloriosas o totalmente libres de problemas, de necesidades o de luchas, sino que estamos viviendo situaciones fuertes, en unos casos más fuertes que otros. Pero Señor, confiamos en tu palabra, confiamos en tus promesas, confiamos en tu compañía, tu presencia. Y Señor, también confiamos en las cosas que has preparado. Como dice tu palabra, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, es lo que tú has preparado para aquellos quienes te amamos. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén, Padre.